Este rumbo de la mañana, y como les habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros José Dantes, quien es el secretario de Asuntos Jurídicos del partido y miembro del comité político también. ¿Cómo está? Buenos días, Elvin, y para todo este gran elenco de este tan visto y escuchado programa. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Y más ahora en esta nueva cabina. Usted no había venido por aquí. No, estoy viendo, sí, excelente. Antonio es para allá. Le está dando muy buenas condiciones a los nuevos talentos y a los talentos que él sabe que tiene que mantener. O sea que me siento muy contento, muchas felicidades. Gracias, José. Vamos a iniciar esta conversación tratando de explicarle a la audiencia, más que en tu rol como miembro del PLD, en un caso, si se quiere, hasta didáctico, para que la gente entienda el impasse que hay en la Junta con el tema de las reservas. Porque yo hice un comentario la semana pasada aquí, donde cuando tú analizas la decisión de la Junta de segregar el 20% por cada una de los niveles, y tú escuchas los argumentos que la Junta establece, tú dirás desde afuera, bueno, pero esto tiene sentido, porque la Junta lo que está planteando es que ellos se están acogiendo a un fallo del TCE del 2019, a una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020, y que ellos simplemente se han acogido a reconocer los fallos de distintos tribunales, que lo hicieron también con el tema de la repartición de los fondos de los partidos, que por ejemplo reconociendo partidos políticos que ellos no estaban de acuerdo, hubo un fallo del Tribunal Superior Administrativo y ellos lo acogieron. Entonces el planteamiento de la Junta es que ellos simplemente están siendo coherentes en reconocer fallos de tribunales. Ahora yo quiero que José Dante, el jurídico, nos explique la diferencia y cuál es el problema, si se hace global el 20% o si se hace segregado. ¿Cómo se ha realizado históricamente? Sí. Exacto. Mira, vamos a partir de lo siguiente. Para las elecciones del 20, el criterio que la Junta Central aplicó en el reglamento para las reservas era que no había un límite para la reserva por nivel de elección, sino que los partidos tenían la facultad y la libertad de ir en los 6 niveles de elección aliados como ellos quisieran. ¿Qué pasó? El PRM hizo una reserva hasta cierto punto grosera, porque de 32 senadurías se reservó 29, de 190 diputados se reservó 110, creo, de 158 alcaldes se reservó también una cantidad alta, y bueno, hubo una persona que acudió al TSE a impugnar esa reserva de su provincia. Entonces, el TSE en ese momento, al conocer ese caso, entre otras incompatibilidades que hubo, porque el órgano que se supone que tomaba la decisión de esa reserva lo delegó en un órgano de menor jerarquía. Entonces ahí hubo una violación. El TSE conoció de esa parte y conoció también de si efectivamente el artículo 58 de la ley de partidos, cuando habla de que los partidos se reservarán hasta un 20% del total de nominaciones y te menciona cuáles son, si se refería al total nacional o al total por cada nivel. E interpretó para ese caso en particular que era por nivel. Entonces dictó esa sentencia, la 027-19, donde le ordena al PRM echar para atrás la reserva y reconfigurar la boleta. Ahora, ¿qué ocurre? Esa sentencia, como muchos saben, tú sabes, Manuel, y otros aquí, no tiene efectos vinculantes más que para las partes que participaron en el proceso. Esa sentencia sentó un precedente electoral, pero no existen en el país precedentes electorales vinculantes. Hay jurisprudencia electoral que es persuasiva y orientadora, pero no es vinculante. ¿Por qué? Porque el artículo 184 de la Constitución es clara, cuando dice que solo las sentencias del Constitucional tienen carácter erga omnes, o sea, con efectos para todo el mundo, y tienen fuerza vinculante para todos los poderes públicos y los órganos del Estado.
En el 19, la sentencia del TSE tuvo que ser cumplida porque sí tenía fuerza vinculante para los poderes públicos para ese caso. Entonces, por eso la Junta toma la decisión de sentarse con el PRM y decirle, ustedes tienen que cambiar esto. Y todos los poderes públicos tenían que cumplir con esa sentencia en ese caso. Pasó esa situación, ya esa sentencia carece de vinculación, vamos a decir, Para el próximo proceso. para el próximo proceso o para cualquier otra parte que no haya sido parte de ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta Central, cuando dicta su borrador, que se basa en esa sentencia, jala por los moños la sentencia del Constitucional 0104-20, que trata sobre la cuota de género del 40-60 aplicada por cada demarcación territorial. Y trata de extraer de un párrafo de esa sentencia que no hace referencia a las reservas en cuanto al tope, que lo que dice esa sentencia es que las reservas se aplicarán por demarcación también. Es lo único que dice. Entonces fundamenta su borrador de resolución en esa sentencia. Pero, cáspita, ¿qué ocurre? Que en el marco del CES, la propuesta de la Junta Central Electoral para modificar el artículo 58 de la Ley de Partidos contempla que el 20% sea por nivel de elección. ¿Qué significa eso? Que ellos sabían que eso no estaba amparado en ningún marco legal para ellos ponerlo en la resolución. Porque si lo están proponiendo para que se conozca en la modificación de la ley de partidos, es porque saben que carecen del marco regulatorio que mande a los partidos a que lo hagan de esa manera. Pero mucho más aún, la ley orgánica de régimen electoral 20-23, en el artículo 136, dice claramente que las alianzas se harán única y exclusivamente de la forma en que se plantea en el artículo 136. Y en los seis niveles dice que los partidos pueden ir juntos en varias o en todas las provincias y municipios. ¿Y ustedes saben de quién fue esa propuesta? De la Junta Central Electoral. En su documento que le presentó al CES en la mesa temática que discutimos durante 6 meses, en la página 205 y 206 de su libro. Entonces, ¿cómo la Junta Central plantea algo de esa naturaleza para la ley electoral como propuesta de ellos y ahora lo quiere desconocer? Tratando de atarse a una sentencia del 19 que no tiene efectos vinculantes. Y cuando vamos al mismo documento que ellos presentan de la ley 3318, que no se pudo conocer en el CES porque no hubo tiempo, ellos plantean una modificación al artículo 58 para ponerlo por nivel. O sea, ellos... A la propia propuesta de ellos. Sí, pero no se ha conocido. Por vía de consecuencia no es ley. Por vía de consecuencia, ellos quieren mantenerse defendiendo una interpretación no vinculante que hizo Román Jaques cuando era presidente del TSE. Pero no obstante, en una obra doctrinal que no es de Román Jaques, sino de Moscoso Segarra, pero que Román Jaques escribe un capítulo ahí, reconoce que en la República Dominicana no existe precedente electoral vinculante. No existe. Que lo que existe es jurisprudencia electoral orientadora y disuasiva, pero no vinculante. Entonces, ¿cómo producir un borrador de resolución cuando 20 y pico de partidos se les dijo claramente, el artículo 58 no dice lo que, o sea, dice claramente lo que es, y solamente el Congreso, en virtud del artículo 74.2 de la Constitución, puede regular los derechos fundamentales por medio de una ley y no por una sentencia? José, mira, te he escuchado perfectamente. Sí. Todo lo que tú estás planteando jurídicamente estás en lo cierto. Quisiera preguntarte, partiendo de esa realidad, ¿a qué entonces ustedes atribuyen que una persona que tiene conocimiento del derecho, que no es un indocto sobre esto, asuma, bueno, no voy a decir una persona para no personalizarlo, el pleno completo de la Junta,
que tienen conocimiento de este asunto, ¿a qué ustedes atribuyen que hayan tomado ese camino, primero por ese lado? Y escuchándote, me llega a la cabeza la sentencia aquella del propio TSE, ¿verdad?, que le reconoció a la fuerza del pueblo. Yo entiendo Tribunal Superior Electoral, que fue correcto sí, el principio de favorabilidad, convirtiéndolo en partido mayoritario. Yo pienso que fue correcto porque fue en el plano presidencial. Entonces, No, como plano, no. Si tú estás hablando del partido mayoritario, fue del TSA. fue TSA. Fue el TSA. Fue Perfecto. con el tema de los fondos. Voy ahí. Sí. Voy ahí. Ahora, ¿puede mañana surgir este mismo argumento para un partido cualquiera que en el plano municipal o en el plano congresual te coja el 5% y diga, bueno, hay una sentencia previa que reconoció el principio de favorabilidad, vamos a convertir este partiducho Ujú. que consiguió 10 diputados muy populares Ujú. y sacó 5% de este renglón y también vamos a reconocerle la condición de partido mayoritario? ¿Puede ser la misma interpretación? Y le están dando 21 millones de pesos mensuales por esa sentencia. Así es. Pues si esa es la interpretación de una sentencia, puede pasar lo mismo mañana, ¿verdad? Exactamente. El inconveniente está, o sea, ¿por qué razón han asumido ese criterio? Realmente yo no sé, yo no puedo interpretar el que piensa el pleno de la Junta Central. Ahora, lo que sí queda claro es que se están desdiciendo, porque al no querer desdecir la sentencia, están desdiciendo los proyectos de modificación de ambas leyes. El artículo 58, donde ellos proponen que sea por nivel, o sea, no está todavía en la Están ley. aplicando lo que no existe. Exactamente. Y por otro lado, proponen el artículo 136 en su proyecto que dice textualmente que los partidos pueden ir aliados en varias o en todas las provincias. Entonces, como tú me promueves ese criterio, el Congreso lo aprueba de esa manera, es una ley orgánica y tú no quieres aplicarlo. Vamos yo, a no, darle. yo no entiendo. José, Y hoy por eso vamos un grupo de 20 partidos a la Junta Central Electoral a las 4 de la tarde, a las 3:30, a depositar un recurso de reconsideración porque entendemos que la Junta Central tiene que rectificar este criterio para que aquí hayan elecciones en el 24. en ese sentido iba mi pregunta. La semana pasada los legisladores del PLD se salieron del hemiciclo de las sesiones que tenían los diputados y Sí, demás sí. para mostrar su desacuerdo Sí. con esta situación ante la Junta Central Electoral. Vimos que la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC ya pues interpusieron una instancia contra Sí. esta resolución. Te iba a preguntar eso. ¿Qué va a hacer el PLD en ese sentido y qué salida ustedes le ven a todo este El escenario? PLD está encabezando con otros partidos de oposición un recurso de reconsideración que se depositará hoy a las 3:30 en la Junta Central Electoral. Luego de eso vamos a dar una rueda de prensa donde vamos a explicar de una manera sucinta los fundamentos jurídicos de por qué razón entendemos que este criterio, número uno, es totalmente ilegal porque no está fundamentado ni en una ley ni en una sentencia vinculante. Y aquí han querido tratar de confundir diciendo que lo que pasa es que hay que pensar en la participación de los militantes y en los derechos que tienen los militantes de los partidos, pero se les olvida que el artículo 216 de la Constitución dice que los partidos políticos son el mecanismo para garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. Y el hecho de que un partido se reserve una cuota X en un nivel X no significa que no le está dando participación a los ciudadanos. Se le está dando. Lo que pasa es que se le está dando a otro tipo de ciudadanos, pero siguen siendo ciudadanos. ¿Significa eso que los partidos van a cometer la grosería que se cometió en el 19, que de 32 se reservaron 29, un partido, que de 190 diputados se reservaron 110 y que de 158 alcaldes se reservaron mucho más de esa mitad y que además lo hizo un órgano del partido que no estaba facultado? No, discúlpenme, cada quien es dueño de sus actos. Yo no tengo por qué pagar los platos rotos por un disparate que haya hecho otro. Lo que yo sí te puedo garantizar es que nuestro partido no va a hacer eso. Ahora, tampoco podemos dejar que nos pongan una camisa de fuerza que es algo que no está sustentado ni en la ley ni en una sentencia del Constitucional. José Dantes. Alfredo. Sí. Yo iba a un restaurante de noche que está por ahí, Abraham Lincoln, y siempre sacaban a un español porque se ponía de fresco, se le paraba al frente de una mujer y se
tongoneaba, hacía como un péndulo por la cintura hacia abajo y decía, me temes, decía el español. Ajá. Y había la seguridad que sacarlo. Ya tú has dado una respuesta aquí, tú has dado una explicación magistral en términos de hecho y de derecho, fuera de serie, de derecho electoral aquí. Gracias. Ahora, la respuesta política, la respuesta política. ¿Se ve una connivencia entre la Junta Central Electoral y el partido de gobierno y el gobierno? ¿O hay algo más a lo que se le teme? Mira, vamos a la política ahora. Realmente yo no quisiera pensar que eso fuese así. Ahora, llama a suspicacia que el martes, antes de que el presidente se fuera para Londres, en un programa de radio que él acude en la mañana, le preguntan sobre los temas de la Junta Central, electorales y demás, y él dice que las reservas son un 20% por cada nivel de elección. El día antes de que saliera el borrador de la resolución. Atención, país. Al día siguiente sale el borrador y acto seguido José Paliza y Sigmund Freud lo celebran de una manera muy alegre. No, pero Pacheco está en contra. Pacheco está en contra de ese criterio. Pacheco dijo que estaba en contra. El presidente de la Cámara está en contra de ese criterio porque él sabe bien que ese no es el criterio. Porque él aprobó la ley orgánica de régimen electoral. Que en el artículo 136, señores, si ustedes quieren, yo se lo puedo leer, lo que dice textualmente. Vamos a leerlo porque... Lo que textualmente dice. ¿Qué dice ese artículo 136? Si tú quieres, tú lo puedes leer, Elvin. Si no es mucha molestia. Cumplió 40 años, ya necesita 36, dice aquí, modalidades de alianzas. Las alianzas o coaliciones de partidos, agrupaciones o movimientos políticos pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidatos del mismo nivel. 1. Para candidaturas del nivel presidencial. 2. Para candidaturas a nivel senatorial, para una, varias o todas las provincias y el Distrito Nacional. 3. Para las candidaturas del país a nivel de diputados, para una, varias o todas las circunscripciones o provincias y el distrito. 4. Para las candidaturas a nivel de alcaldías, para uno, varios o todos los municipios. 5. Para las candidaturas a nivel de regidurías, uno, varios, todos los municipios y el distrito. 6. Para las candidaturas a nivel de directores distritales, para uno, varios o todos los distritos municipales. Y 7. Para las candidaturas a nivel de vocalías, para uno, varios y todos los distritos municipales. Entonces, es el artículo 136 de la ley orgánica que rige la Junta Central Electoral, de la cual en este borrador la Junta no hace ni referencia, la ignora por completo. Ahora, ¿quién propuso ese texto? La propia Junta Central, en el CES, cuando dice aquí, discúlpame. Lea, secretario. Texto propuesto. Modalidades de alianzas. Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes. Ahora lo que yo quiero que tú leas es ese color verde y ese color rojo. Dice aquí las propuestas de modificación o inclusión, las propuestas de corrección o exclusión. Súbelo. ¿Quién puso la parte verde? Dice aquí, para las candidaturas del país, en rojo dice. En el nivel senatorial, para una, varias o todas las provincias está en verde. Eso es la Junta. Eso es la Junta. Sigue. Para las candidaturas del país a nivel municipal, eso está en rojo. Que no fue la Junta. Exacto. Dice que ellos están proponiendo que se suprima. Ahora, yo lo que quiero que tú leas es la parte verde, que es lo que ellos proponen como nuevo. Exacto. Dicen ellos, para las candidaturas a nivel de alcaldías, para una, varias o todos los municipios. Esa última parte está en verde. Para la candidatura a nivel de regiduría, ellos le ponen uno, varios, todos los municipios. Todo eso está en verde. Para la candidatura a nivel de directores distritales, en verde está para uno, varios, todos los distritos. O sea, que en el marco del CES, la Junta es la que propone que las alianzas no tienen límites. Qué barbaridad. Y entonces dictan un borrador de resolución. No se había explicado de esta manera entonces, en ningún espacio de este país, radial, televisivo, redes sociales, como página sea. 205 y 206 del documento de la Junta Central. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la Junta en el CES y en el Congreso plantea este texto que ya es ley y no lo aplica? Kimberly. Profesor. ¿Usted tiene pregunta?
Sí, yo cambiando el tema. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La aspiración a senador. No le voy a preguntar sobre eso. ¿Qué usted cree de las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Cuentas en esa entrevista controversial en un programa de televisión nacional, en un medio de nacional? Mira, me causó mucha sorpresa. Realmente yo no lo conozco a ese y la segunda, joven. Espérate, para que Okay, sí, ya agotes discúlpame. tu entrevista ahí. Sí. Y luego que Lo nos hable de tus estaba pidiendo. aspiraciones. Ok. Sí. Y luego que nos hable de tus aspiraciones. Mira, a me senador. causó mucha sorpresa, pero más sorpresa me causó que él fuese a ese programa, que al día siguiente o 2 días después que fue Jenny Berenice y la procuradora Miriam Germán allá a la Cámara de Cuentas a visitarlo, a una reunión de 3 horas. Eso pudiera parecer, no estoy diciendo que sea así, como que fue una reacción a esa visita o una respuesta a esa visita. Y coincidencialmente entonces va a un medio que para nadie es un secreto que ha sido un defensor de este Ministerio Público. Una quinta columna. Bueno, yo no quiero pensar así, pero un defensor de este Ministerio Público independiente, pero subjetivo totalmente. Entonces, las declaraciones que ese joven da eran para que la Cámara de Diputados se aprestara inmediatamente a iniciar una investigación respetando el debido proceso, porque no voy a pedir el respeto del debido proceso para unos y para otros no. Exacto. El respeto del debido proceso es una de las garantías fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho para todo el mundo. Respetándole el debido proceso, entiendo que con las cosas que ese señor dijo deben ser investigados ese bufete directivo del Pleno. ¿Por qué? Ese señor dijo, entre otras cosas, que en la Cámara de Cuentas hay una maldición. Que en la Cámara de Cuentas se firman cosas que están en contra de la ley. Que si él hubiera sabido eso, él no se mete en eso. Que él es un preso de confianza. Entre otras perlas más. Yo creo que por menos de eso cabe un juicio político. Y si le sumamos que ese es el órgano que supuestamente está dando las auditorías que van a servir como fundamento en casos judiciales de cualquier tipo, entonces estamos mal. Porque si ese señor está diciendo que han firmado cosas ilegales, eso automáticamente te da un revestimiento de duda, totalmente, un revestimiento de duda sobre la fidelidad del contenido de las auditorías. O sea, si yo soy defensa de cualquiera que me lo estén imputando, no, con una de esos, yo trato de excluir esa prueba por esas declaraciones y un juez tiene que excluirla, porque ese señor admitió que ahí se hacen cosas en contra de la ley. Entonces, ¿cómo saber si la auditoría que afecta a mi representado es una de esas? Entonces, yo creo que realmente la Cámara de Cuentas hay que hacerle su investigación, hacerle su proceso de juicio político. Lamento mucho porque fue una Cámara de Cuentas que se vendió como la que había llegado sin padrinazgo político y sin ningún tipo de acuerdo. Recuerdo que la senadora actual del Distrito Nacional lo dijo así. Y hoy día quiere renegar de ella y tiene el tupé de decir que lo que está pasando en la Cámara de Cuentas es culpa del PLD. Como si el PLD con 3 senadores tiene la capacidad de seleccionar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero bueno, esas son las cosas de nuestra política tropical, que supuestamente son nuevos actores, pero con mañas viejas. Hermano, la candidatura, las aspiraciones. Lo vemos fajado trabajando. Las aspiraciones van bien, van avanzando. A mí no me cabe duda que yo voy a ser el próximo candidato de mi partido y entonces ya... ¿Candidato a qué? A senador, senador, solamente ¿usted no por ve el las Distrito redes? Nacional. Sí, pero No, pero bien, Eso lo gracias. sabe el país entero. Gracias, Alfredo, gracias, Alfredo, pero Sí, estamos en radio. radio, Eso es radio, sí. disculpa. Lo que pasa es que como yo no soy de radio ni de la televisión, se me... Somos humildes. Pero gracias, sí, no, van bien y realmente me he dado cuenta que los compañeros del partido, de las circunscripciones, de todas, me han asumido de una manera natural y entienden que yo debo ser el candidato natural por la defensa que he hecho del partido por los 2 años que tengo al frente de la Secretaría Jurídica, cómo he defendido a los compañeros en otros casos, cómo he defendido los intereses de el pueblo dominicano
en cuanto a una serie de proyectos de leyes que sabemos que no les convienen, no hemos podido lograrlo porque la mayoría mecánica del PRM se impone, como con la ley de fideicomiso, que es una de las leyes que va a dar mucho pie a muchos casos de corrupción dentro de unos años, entre otras, pero entienden que el perfil para la posición, el perfil de los que aspiran dentro de nuestro partido, pues lo tengo yo en este caso y me siento muy contento porque es un proceso que se está dando de una manera muy natural. Claro está, eso no significa que nos podemos dormir en nuestros laureles. Profe, ¿le gana a usted a Farid y a Omar? A Farid la pregunta, dígale, la pregunta me voy para mañana. Yo creo que le gano a Farid de mañana. Yo que no estoy aspirando a nada. Yo creo, estoy seguro que yo le gano a cualquiera. Lo que yo quisiera es debatir con ellos. Usted está invitando aquí, le está extendiendo una invitación. Yo quiero que cuando Ángel, ustedes aquí lo vamos a hacer aquí, debate en el rumbo. Porque por alguna razón yo pensaba que en el 2020 ella había debatido, pero ella no debatió. ¿Eh? El mes que viene le toca debate. Bueno, ella no debatió en el 20. Yo juraba que ella había debatido. Entonces, si no debatió en aquel momento que la ola era muy favorable al PRM y a ella y desfavorable al PLD y a nuestro candidato, yo no sé si ahora ella debatiría, ojalá que lo haga, porque yo quisiera preguntarle muchísimas cosas. Dantes, muchas gracias José Dantes por estar con nosotros. Vamos a un contacto y regresamos todavía con el comentario del príncipe de Galilea, del pueblo de Galilea, Alfredo de la Cruz, partido del PPG.